La tradición en Venezuela dice que el día del domingo de resurrección se quema a Judas, pero ayer la epidemia no permitió que salieran Judas, pero sí se quemó el cerro, se quemó el Ávila y toda la ciudad fue invadida por una humareda. Según leo en la primera página del diario 2001, durante el fin de semana los organismos de seguridad atendieron unos 14 siniestros forestales en diversas partes de la capital, por lo que activaron un sistema aéreo para minimizar las llamas. En el Junquito resultó quemada una extensa área de bosque, mientras que en la zona protegida de Fuerte Tiuna se habla de unas 40 hectáreas. Para el comienzo de esta semana, luego de la Semana Santa, la cotización del dólar oficialmente está en 100.980 bolívares soberanos con 13 céntimos, pero el paralelo disparado 117.205 bolívares soberanos con 79 céntimos. El mes de abril se asoma con más carestía, advierten en este diario de Caracas, el 2001. Pero el gran titular: Maduro pide radicalizar la cuarentena social. El gobernante venezolano llama a la ciudadanía a mantener la calma y exhorta a las autoridades a no bajar la guardia ante el coronavirus. Destaca que hay 93 personas recuperadas e hizo un reclamo a sus ministros por los 9 afectados que aún están en sus hogares. Con relación a esto, leo: no hay autoridad. Maduro regañó a Delcy Rodríguez por no hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19. Maduro reiteró la orden de que todos los pacientes con COVID-19 deben cumplir la cuarentena en el hospital y no en sus casas, y dio un ultimátum hasta la medianoche de anoche para que se cumpla esta medida. Le reclamó a Delcy Rodríguez y a Carlos Alvarado, el ministro de Salud. Me preocupa ese número, señora vicepresidenta, señor ministro de Salud. No quiero ver más este número aquí. 9 personas en su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto se estancó? ¿Cuál es el empeño? ¿O es que no hay autoridad? Caray. Y advierte, esto lo leo en el diario La Voz, en la vecina ciudad de Guarenas, vecina de la ciudad de Caracas: el gobierno nacional hará despistaje casa por casa cuando ascienden a 181 los casos de coronavirus en el país. Estamos haciendo miles de pruebas, estamos yendo a buscar a las personas a sus casas, se le hacen exámenes físicos. Hemos logrado llegar a 12 millones de personas. Pero el detalle está en que la palabra del régimen, y en particular la de Maduro, vale muy, muy poco. Prácticamente nadie les cree. Y mientras el gobierno interino tiene dificultades de comunicación precisamente por el bloqueo del régimen. Esto según un despacho de la agencia EFE. La presidencia interina de Venezuela denunció que el régimen bloqueó el servicio de mensajería dispuesto para los venezolanos para hacer despistaje del coronavirus. El ataque a esta herramienta representa una agresión al pueblo venezolano, quien está en derecho de saber la verdad, dijo el gobierno encargado en un comunicado. Desde el gobierno legítimo no desistiremos en implementar iniciativas para conocer y denunciar la verdad de potenciales casos de coronavirus. Por eso ponemos a disposición un nuevo número de WhatsApp, más 59 162 580044, según el informe del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Y en efecto, Cocuyo, leo lo que nos dice Susana Rafali: comunidades y actores humanitarios deben ser activados en esta pandemia. Necesitamos que se nos garantice la continuidad de nuestras operaciones. Habla en nombre de las ONG que ayudan a la sociedad. Se nos garantice la continuidad de nuestras operaciones y que se nos facilite el acceso a personas en riesgo por el COVID-19. Algunos apenas tenemos un salvoconducto que se otorga de manera discrecional. Necesitamos combustible, mantener nuestros stocks humanitarios y sobre todo acceso a información para poder planificar oportunamente una escalada de la respuesta humanitaria que se podría requerir en Venezuela. Dice Susana Rafalia, hablando a nombre de una buena cantidad de ONGs, Codevida, Cáritas,
en la red de personas positivas, red de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, FIPAN, Sinergia, en fin, y hace una advertencia importante. Si esta emergencia la siguen manejando exclusivamente el gobierno y las agencias de Naciones Unidas, estamos desestimando las contribuciones de la sociedad civil venezolana, que a estas alturas habrían podido hacer mucho más en beneficio de la población. Además, dice Rafali con su experiencia, esto se ha venido manejando solo como una emergencia sanitaria, cuando en verdad es mucho más complejo, pues se trata de una emergencia humanitaria. Una emergencia sanitaria concentra todos los esfuerzos y recursos en el sector salud, agua y saneamiento, mientras que la emergencia humanitaria implica considerar otras variables como seguridad alimentaria, servicios básicos y protección social. Porque la gente sin alimentos, sin electricidad y sintiéndose desprotegida va a salir a la calle y va a acabar con distanciamiento social y con todo lo demás, finaliza la doctora Rafali. Y cierro el comentario sobre Venezuela a propósito de un reporte publicado por esta organización, The Organized Crime Corruption Reporting, organización para reportar actos criminales de el proyecto para denunciar crímenes y corrupción, y hacen un trabajo extraordinario que hoy publica El Estímulo, así que lo pueden buscar en El Estímulo, sobre el laberinto corporativo del general Padrino. Según esta investigación, el general Padrino tiene empresas en Estados Unidos valoradas en casi $5 millones. Hay una compañía llamada Trámites Consulares Inc., registrada en Texas en el año 2010, 8 años antes de que Washington impusiera sanciones. Eso lo maneja su sobrina, Ludmila Padrino Valderrama, quien fue Miss Miranda. Ella, esta compañía facilita el trámite para que usted consiga el pasaporte, y los venezolanos sabemos cuánto cuesta eso. Pues bien, además esta señora Ludmila Padrino es socia de Prima-Plast, que es una fábrica de pinturas que está cerrada, pero que la presidenta es la señora Yaracet Betancourt, la esposa de Vladimir Padrino. Esto estoy leyéndolo en El Estímulo, según el reporte de esta Organización contra la Corrupción, una organización norteamericana. Y esta empresa recibió desde el 2004 hasta el 2012 cerca de $4 millones que fueron tramitados, por supuesto, a través de Padrino. Nos dicen aquí en esta nota, a finales del 2013, Maduro nombró a Padrino en una comisión para investigar a Cadivi y el sistema de dólares preferenciales. Más de 6 años después, los hallazgos aún no se han hecho público, y viendo lo implicado que está el general Padrino, pues no se van a hacer. Recomiendo leerlo en El Estímulo, donde está traducida al español. Son las 7:18 de la mañana. Fallecen 2 médicos por COVID-19 el mismo día en Bogotá. Coronavirus en Argentina. Presentan un ensayo clínico local de tratamiento antiviral contra el COVID-19. El estudio del bioquímico argentino Daniel Katzmann se basa en dar virus atenuados que no se replican ni provocan la enfermedad y buscan una respuesta antiviral. Y, siguiendo en Argentina, el Banco Mundial pronostica una caída del Producto Interno Bruto del 5,2%. En Brasil ya son 1.223 los muertos y los contagiados superan los 22.000. Es el balance oficial del gobierno de Jair Bolsonaro. Chile supera los 7.200 casos y el presidente Sebastián Piñera habla de una guerra mundial por los ventiladores.
Nuestro plan es llegar a 3.315 ventiladores mecánicos. No es fácil. Hay en el mundo entero una verdadera guerra por los ventiladores mecánicos, dijo el mandatario. En Guayaquil, en Ecuador, retiraron casi 800 cadáveres de las viviendas de Guayaquil, el epicentro del coronavirus en Ecuador. Ecuador anunció ayer domingo que retiró casi 800 cuerpos de personas que fallecieron en sus viviendas en las últimas semanas en Guayaquil, epicentro del coronavirus en el país tras colapsar los sistemas hospitalario y funerario por la pandemia. Y en noticias que no tienen que ver directamente con el coronavirus, leo: el pacto de México con Estados Unidos para salvar la cumbre de la OPEP deja más dudas que certezas. La conversación de López Obrador y Trump destrabó la negativa de México a los recortes, pero el gobierno de México no ha querido aclarar a cambio de qué. Nadie vio venir a México. El país latinoamericano era un invitado más a la cumbre de la OPEP ampliada, un productor de petróleo intermedio que se sumaría al esfuerzo mundial por estabilizar los precios del crudo a costa de lo que fuera. Pero México tenía otros planes. Una vez que las grandes potencias petroleras estaban acercándose a un acuerdo para que todos recortaran 23% de su producción, México levantó la mano y se negó. Lo que se esperaba fuese una cumbre de 2 días, se extendió un par más hasta el domingo de resurrección. México dio un salto arriesgado al oponerse a Arabia Saudí, el principal productor de petróleo del mundo, y al final consiguió un trato con el respaldo de Estados Unidos, cuyas consecuencias todavía están por conocerse. Y en Nicaragua los sandinistas vuelven a retar a la pandemia del COVID-19. Miles de simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional volvieron a retar a la pandemia del COVID ayer en Nicaragua con paseos multitudinarios a balnearios y fiestas populares. Los sandinistas acudieron a las actividades masivas organizadas por el gobierno de Daniel Ortega, en las que predominaron la música y eventos con personas que competían por una regalía, esto en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y ya que hablamos de Nicaragua, el diario La Prensa en Managua destaca en su gran titular: Ortega cumple un mes de ausencia. Murillo, su esposa y vicepresidenta, se limita a compartir sus abrazos virtuales mientras aumentan los casos de COVID. El dictador Daniel Ortega cumplió 31 días de no aparecer públicamente ayer domingo, manteniendo así la indiferencia ante la pandemia del nuevo coronavirus y sus afectaciones entre los nicaragüenses, que además de la crisis sanitaria se enfrentan a la agudización de la recesión económica solos, puesto que el régimen no adopta un plan de emergencia. Existía la expectativa entre políticos opositores y la sociedad civil que Ortega rompiera su autoaislamiento por el domingo de resurrección, lo cual no sucedió. Persistió el silencio sobre por qué el dictador no da la cara, mientras su vicepresidenta designada, la primera dama y vocera Rosario Murillo, siguió repitiendo que en nuestro país todo está en calma. El reloj indica que son las 7:22 de la mañana. Nuestra agenda para el día de hoy vamos a comenzarla en la ciudad de Los Ángeles, conversando con el analista político Hernán Molina a propósito de la situación en los Estados Unidos, la situación del coronavirus y lo que implica en el cuadro político y económico. El coronavirus es una plaga como nunca se ha visto, pero estamos ganando, dijo Donald Trump, declarado estado de desastre en toda la nación por primera vez en la historia. Luego vamos a ir a Buenos Aires para conversar con Tamara Tarasiuk, subdirectora de Human Rights Watch para Latinoamérica. Esto porque esta organización, ONG, dedicada a la defensa de los derechos humanos, acusa a los presidentes Jair Bolsonaro y Daniel Ortega de no tomar las medidas necesarias contra el COVID-19. De allí vamos a viajar a Berlín para conversar con Manuel Silva Ferrer,
el editor de la revista Trópico Absoluto, profesor en la Universidad Libre de Berlín. La señora Angela Merkel y el COVID. Alemania supera los 120.000 contagios y los 2.600 muertos por coronavirus. Y algo interesante, el pánico al coronavirus agita la xenofobia en Alemania, pero no contra los africanos, contra los franceses. De Berlín vamos a ir a Ciudad de México para hablar con Adrián Espallargas a propósito del tema petrolero que ya habíamos comentado, la nueva relación entre Trump y López Obrador. Y desde Ciudad de México iremos a Miami para hablar con Daniel Scheuer-Roth, periodista del Nuevo Herald, para algo que le importa mucho, le interesa a todos los inmigrantes, quiénes y cómo pueden obtener el cheque estímulo anunciado por el secretario de Tesorería. El cheque estímulo en estos tiempos de recesión económica, con la economía en todo el país cerrada por la pandemia. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, lunes 13 de abril, acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Son las 7:25 de la mañana. Esta organización que publica el artículo que comentábamos de El Estímulo, organización que se identifica, voy a leer sus siglas, se me saltó la página, Organized Crime and Corruption Reporting Project, el proyecto para reportar las actuaciones del crimen organizado y la corrupción, que nos da este amplio reportaje sobre los vínculos corporativos del general Padrino López, el militar de más alto rango y de mayor poder en Venezuela, quien es el verdadero baluarte que sostiene a Maduro. Nos da cuenta del doble discurso y de la hipocresía inmensa que impera entre todas estas personas, entre todos estos militares. El salario mensual del general Padrino López me llamó la atención, estará en los $8-10 al mes. Y aún así, pues tiene empresas en Estados Unidos, que es lo insólito, que brindan catalogadas, cotizadas en unos $5 millones. Esta misma organización, en otro reportaje, nos da cuenta con nombre y apellido de todos los generales que apoyan al régimen de Maduro. Y según la denuncia de un teniente de la Guardia Nacional en el exilio, el pacto es: tú me apoyas y yo te permito que hagas negocios. Así se entiende por qué todas las iniciativas para romper el vínculo, la lealtad de los militares hacia Maduro ha fracasado, porque Maduro los tiene allí porque les ha brindado extraordinarios negocios. En el caso de este segundo reportaje, de Organized Crime and Corruption Reporting Project, se trata solo de generales del ejército venezolano, que es la rama más grande y sin duda la más poderosa. Mientras existan estos vínculos de corrupción, por lo visto, la ruptura que tanto desean los venezolanos está lejos, muy lejos.